Siete claves para el dominio mental. Roderick C. Meredith. Aquí le mostramos cómo pensar en grande, cómo tener verdadera sabiduría para tomar las decisiones correctas. Lea y utilice estos principios vitales. Las autoridades ahora confiesan errores garrafales al hacer frente a las amenazas gemelas del hambre y la sobrepoblación, y el creciente peligro de una guerra con bombas de hidrógeno. Y eso no incluye los problemas inmediatos del aumento del crimen, la violencia, la guerra de razas. Y también está la grave contaminación de nuestro aire y agua. Estos problemas exigen soluciones reales, no demagogia política. Verdaderamente se necesita la sabiduría de un Salomón. Pero, ¿dónde en este mundo confuso existe ese tipo de sabiduría? Sin embargo, se necesita con más urgencia ahora que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. ¿La solución? La respuesta es que el Dios, nadie sabe, el Creador, el Dios de su Biblia, va a intervenir y enviar al Jesucristo viviente de regreso a gobernar esta tierra. Él vendrá esta vez en gloria y poder como Rey de Reyes. Los otros reyes que lo asistirán en la reorganización de toda la sociedad de esta tierra serán aquellos que en esta vida han rendido su voluntad a Dios y que vencen su naturaleza humana egoísta, lujuriosa, pecaminosa y rebelde. Estos vencedores entonces, nacidos de Dios y compuestos de Espíritu Divino, gobernarán esta tierra con y bajo Jesucristo. Apocalipsis 2:26. El hombre siempre ha querido gobernar la tierra. Ahora espera incluso gobernar el espacio exterior. Dios le ha dado al hombre la capacidad de hacer justamente eso. Pero el hombre está actualmente limitado por un cuerpo de carne que debe recibir todo su alimento de esta tierra y la capa de aire que la rodea. Nuestros llamados hombres del espacio siempre deben llevar consigo alguna forma de alimento que provenga del suelo de esta tierra. Deben tomar aire y agua de la tierra. Deben hacer estas cosas o seguramente perecerán. De modo que el hombre que se ve obstaculizado en sus esfuerzos por conquistar el espacio. Sin embargo, en el principio, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. Génesis 1:26. Hasta cierto punto, el hombre está hecho como Dios, porque él está hecho en la forma y figura de Dios. A diferencia de cualquier animal, tiene una mente que no está guiada por un instinto ciego, sino que es capaz de elegir, de decidir, de construir el carácter. Además, el hombre solo tiene una capacidad creativa y la habilidad de pensar en abstracto, razonar, filosofar. Puede inventar y crear infinitas nuevas variedades de cosas físicas y mecánicas. Es capaz de componer música hermosa, escribir literatura inspiradora y pintar escenas majestuosas, escenas que en algunos casos ha creado en su rica y aparentemente interminable imaginación. Y así Dios le dio al hombre el dominio sobre todas las criaturas en la tierra. Sin embargo, a pesar de todas las posibilidades que Dios le ha dado al hombre, ha estropeado completamente incluso sus responsabilidades aquí. No solo necesita un cuerpo con mayores capacidades, necesita la mente de un Salomón, pero una mente motivada espiritualmente para hacer frente a los problemas angustiosos que ahora enfrenta toda la raza humana. El apóstol Pablo ordenó que esta mente esté en vosotros, la cual también hubo en Cristo Jesús,
Filipenses 2:5. El cristiano que conoce el propósito de la vida debe llegar a tener la misma mente, el punto de vista, la actitud y la sabiduría de Jesucristo. Pero puede preguntarse, ¿cuáles son las cualidades y características de este tipo de mente? ¿Y cómo se van a desarrollar? 1. Vigilancia y discernimiento. La primera cualidad es la conciencia de las personas, las cosas y las actitudes. Esa es la marca de un verdadero líder. Él está alerta, está totalmente despierto y pensando. Se da cuenta de las personas que están apretadas y tensas alrededor de la boca. Las personas que están trabajando en un ángulo. También se da cuenta de las personas que están desequilibradas, perturbadas y que necesitan ayuda. Tal persona también notará características físicas y raciales. Estará alerta y consciente de la naturaleza del follaje, las plantas y los animales que lo rodean, si está en la naturaleza. Normalmente no será él quien caiga en arenas movedizas o en una colmena. Esta característica me impresionó por primera vez cuando viajaba al extranjero con el señor Dick Armstrong, el hijo mayor del señor y la señora Armstrong. Dick y yo estábamos conduciendo por Europa en el verano de 1954. Me acababa de graduar de la universidad un par de años antes y era mi primer viaje al extranjero. Estaba notando y aprendiendo muchas cosas. Pero a menudo, muchas veces, de hecho, cuando estábamos sentados en el coche o en un café al aire libre, yo estaba pensando en lo que habíamos visto. Dick me señalaba de repente alguna característica inusual de las personas que nos rodeaban, o de la arquitectura, o de la vida vegetal, los árboles, las flores, etc. Había viajado por todo el Medio Oriente cuando era niño y más tarde por la mayor parte de los Estados Unidos con muchos jóvenes diferentes. Pero nunca había estado con un compañero tan atento a lo que sucedía a su alrededor. Usó los ojos y los oídos que Dios le había dado para discernir las características de cada tipo de persona con la que nos encontrábamos. Se dio cuenta de sus hábitos y formas. Pronto aprendería ciertas palabras y frases de cada idioma extranjero y comenzaba a usarlas. Estas cualidades y habilidades mentales hicieron de Dick un natural para encabezar nuestro trabajo en el extranjero. Hizo esto y pronto se sentaron las bases para la presente grande y creciente obra de Dios en Gran Bretaña y Europa. Jesús estaba alerta a los estados de ánimo y actitudes de los demás. Encontrará su ejemplo en Mateo 16, del 5 al 12. Aquí Jesús notó las sutiles miradas de duda y confusión en sus discípulos. Él percibió el momento en que sus discípulos estaban inseguros sobre un punto vital. En Mateo 22, 18 Jesús percibió que los fariseos estaban tratando de engañarlo y provocar su caída en la forma en que hicieron cierta pregunta. Si él no hubiera estado alerta y despierto, su ministerio podría haber terminado allí mismo. Sí, Jesús de Nazaret notó las cejas arqueadas, los ojos inquisitivos, o las expresiones furtivas y las sonrisas furtivas de quienes dudaban de él, o intentaban atraparlo de alguna manera. Rápidamente también percibió las actitudes y a menudo pudo prevenir los problemas antes de que comenzaran. Por lo tanto, siempre estuvo un paso por delante de sus discípulos y pudo dirigirlos. La mayoría de nosotros no somos por naturaleza tan alertas y perspicaces como deberíamos ser. Aprenda a observar cosas específicas sobre las personas como la altura y el peso exactos, el color del cabello y los ojos, las cualidades de la voz y el acento, y cualquier característica nacional o racial definida. Esto no debe hacerse, por supuesto, con ningún pensamiento remoto en mente para prejuzgarte contra nadie. Pero esta información definitiva te ayudará a recordar mejor a las personas que conoces y a las que solo conoces casualmente.
definitivamente lo ayudará a comprenderlos y servirlos mejor y tratarlos en el futuro. Sea más consciente del paisaje y del entorno que lo rodea. Observe el estilo y la arquitectura de los edificios y observe qué tipo de árboles y flores hay cerca y qué tipo de peces y pájaros hay en la piscina o el parque. Obviamente, esta práctica se sumará inmediatamente a su reserva de conocimientos y a su eficacia en el trato con personas y cosas. Si aprendes a observar y discernir adecuadamente todas estas cosas en el equilibrio correcto, estarás en cualquier caso mucho mejor preparado para un rey literal sobre algún área o fase de la sociedad en el mundo de mañana. 2. Educación y conocimiento. Casi todos los futuros reyes reciben educación y tutoría para prepararlos para las amplias responsabilidades que les esperan. Se le enseña no solo la historia de su propio pueblo y de sus vecinos, sino también la herencia social y cultural del pasado. Él está, o al menos debería estarlo, muy instruido sobre los acontecimientos actuales, porque debe estar familiarizado con las tendencias recientes en la diplomacia internacional y la guerra, así como los problemas políticos nacionales y locales. Para un futuro gobernante, una educación completa es una necesidad, porque debe saber de qué habla y de qué actúa. Debe tener la información y los hechos correctos detrás de sus decisiones y sus políticas, o él y su nación se dirigirán al desastre. Puede que a algunos les sorprenda saber que la mayoría de los grandes líderes de la Biblia, si no todos, eran hombres muy educados. El profeta Daniel era de sangre real y estaba entre los príncipes cautivos de Babilonia a quienes se les enseñó la ciencia y la lengua de los caldeos. Daniel 1:4. Por lo tanto, fue educado en la corte real del más grande imperio de toda la tierra en ese momento. Moisés, nos dice el inspirado Esteban, era instruido en la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Hechos 7:22. Nuevamente, este profeta de Dios fue educado en el mayor imperio de su tiempo. En Hechos 22:3, el apóstol Pablo nos dice que fue criado o educado a los pies de Gamaliel, quien los historiadores nos dicen que fue el reconocido más grande maestro de los rabinos judíos de ese tiempo. La lección de todo esto es que debemos esforzarnos por obtener la mejor educación posible. En especial debemos preocuparnos por materias básicas como la gramática, la dicción, las matemáticas, la historia, la geografía y un buen conocimiento de la actualidad. Obviamente muchas personas mayores pueden tener dificultades para volver a la escuela, pero hay varias buenas escuelas por correspondencia que ofrecen cursos en todos los temas mencionados anteriormente. Además, muchos líderes empresariales e industriales destacados tienen el equivalente a un doctorado a través del estudio personal diligente de libros y cursos por su cuenta. Lea mucho y siga creciendo mentalmente toda su vida. Un punto vital aquí es enseñar a sus hijos a leer ampliamente y a pensar. Anime a sus hijos porque los pequeños y nietos necesitan aprender y ayúdelos a usar el diccionario con frecuencia para familiarizarse con el significado básico de miles de palabras clave en nuestro idioma, porque las palabras proporcionan las mismas herramientas por las cuales pensamos y razonamos. Enséñeles también a familiarizarse con las buenas enciclopedias, a comenzar temprano a construir un verdadero almacén de conocimientos sobre temas básicos. Tanto usted como sus hijos deben animarse a leer biografías y autobiografías de los grandes hombres del pasado y también de los últimos tiempos. Lea la autobiografía de Benjamin Franklin, lea algunos de los mensajes y mejores volúmenes del señor Winston Churchill, el hombre del siglo. Este tipo de lectura debe inspirar a uno a una vida de logros y liderazgo. Si es posible, haga que sus hijos o nietos lean este mismo artículo, porque ellos deberían ser los líderes en el mundo del mañana. Deben, por lo tanto, obtener la mejor educación posible hoy. Enséñeles a estudiar la palabra de Dios, las leyes de Dios y el ejemplo perfecto de Jesucristo. Enséñeles que todo conocimiento real
o verdad se basa en y está en armonía con esta revelación de conocimiento básico del Creador. Miles de tontos educados están en el mundo hoy en día, completamente confundidos acerca de quiénes son, de dónde vinieron, de cuáles son las leyes de la vida, cuál es el significado de las condiciones del mundo y hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, la verdadera respuesta a esta pregunta es el conocimiento más importante de todos. Este, de hecho, es uno de los propósitos del establecimiento de los 3 colegios Ambassador, que ahora están en funcionamiento. Porque hoy en día se está difundiendo tanto conocimiento erróneo que uno debe ejercitar constantemente su vigilancia y discernimiento para estar seguro de los hechos que se le presentan en clase o en un libro de texto. Adquiera su educación con un propósito en mente. Adquiéralo para glorificar a su Creador y calificar para unirte a su Hijo en gobernar, enseñar y construir este mundo y hacer cumplir la paz en el mundo de mañana. De esta manera, usted se unirá a los estudiantes Ambassador College para adquirir una gran cantidad de la educación del mañana, hoy. Tercero, entendimiento, visión y mentalidad grande. El señor Armstrong ha declarado que tuvo un ardiente deseo de comprensión a partir de los 16 años. ¿Qué es comprensión? Es diferente del conocimiento, porque conocimiento connota meramente la posesión de hechos e información. Y la sabiduría es la capacidad de basarse en estos hechos y con comprensión tomar una decisión correcta en una situación dada. Pero la comprensión es la captación no solo de información y hechos, sino de su relación entre él y su significado. Es la conciencia de las leyes y principios básicos que rigen las situaciones personales, nacionales y espirituales que surgen. Suele implicar mucho estudio, reflexión y experiencia. Le permite a uno el panorama general en una situación dada. Tomemos el ejemplo del señor Winston Churchill, llamado el hombre del siglo. Es ampliamente reconocido por su grandeza. Fue posible gracias a la comprensión y visión inusuales que poseía, al menos en las cosas materiales. Se convirtió en el primer ministro de Gran Bretaña al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sintió alivio al poder, por fin, enderezar una situación desesperada en la que había caído su nación y sobre la cual le veía advirtiendo desde hacía muchos años. Ya que, una y otra vez, Churchill había advertido a sus compatriotas británicos sobre la peligrosa tiranía que se alzaba en la Alemania nazi. Entendió el significado de los alardes de Hitler y las concentraciones de antorchas nazis. Captó el significado de los antecedentes históricos de los pueblos alemanes y su naturaleza militarista. Como una voz en el desierto, había advertido a los líderes democráticos de su propio y otros estados amigos lo que estaba destinado a suceder, pero ellos no hicieron caso. Al convertirse en primer ministro, pudo lidiar con la desagradable situación. Su gente ahora estaba asustada por lo que él había sabido todo el tiempo que sucedería. Pero Churchill pudo ver el panorama general, porque tenía un vasto conocimiento de la historia y comprendía la naturaleza del ascenso y la caída de los dictadores. Más aún, entendió profundamente no solo el ejército, sino también el tremendo poder industrial de Gran Bretaña y Estados Unidos, y trabajó incesantemente para lograr que Estados Unidos ayudara a Gran Bretaña antes de que fuera demasiado tarde. Churchill había adquirido pronto una comprensión profunda del ejército de su nación, su marina, su sistema parlamentario. Había sido miembro del Parlamento desde 1901 y de su gente. Lo más importante de todo fue que pudo verlos en relación entre sí y cómo encajaban como un todo. Esto incluso incluía a las naciones de la mancomunidad, que llegó a conocer bien a través de sus amigos y de sus amplios estudios, viajes
y sus primeras experiencias militares. Su comprensión de todo este cuadro fue única. Así fue que cuando a Winston Churchill se le dio la abrumadora responsabilidad de dirigir a su pueblo en su hora de necesidad, no se molestó ni se sintió abrumado en lo más mínimo. Escribió: «Sentí como si estuviera caminando en el destino y que toda mi vida pasada había sido solo una preparación para esta hora y para esta prueba». Junto con la comprensión viene la visión. Esta es la capacidad de prever eventos o situaciones incluso antes de que sucedan. Esto proviene, al menos en parte, de entrenar la mente para pensar en el futuro y considerar el fin de una serie de eventos o un curso de acción particular. Lo estoy agrupando aquí con comprensión porque estas dos cualidades a menudo van juntas y se complementan entre sí. Como era de esperar, por lo tanto, Churchill también poseía una gran visión. En su autobiografía, el señor Bernard Baruch cuenta una conversación con Churchill poco después de la Primera Guerra Mundial. Apuntando su bastón hacia el este, donde había estallado la Revolución Roja, hizo un comentario profético. Rusia, Rusia, ahí es de donde el clima viene. Incluso entonces, nos dice el señor Baruch, Churchill podía sentir el espíritu antagónico de la dictadura soviética hacia los hombres libres, porque tenía visión. Salomón escribió: «Donde no hay visión el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado». Proverbios 29:18. El hombre que guarda la ley de Dios tendrá visión porque se le dará una visión penetrante de la naturaleza humana y de la naturaleza colectiva de las personas y las naciones. Poseerá una comprensión superior de los principios de la vida y, por lo tanto, intuirá, antes que los demás, el resultado de diversas situaciones y problemas. De la misma manera, a tal hombre se le dará una comprensión superior y una mente grande, porque Dios promete: «Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos». Salmos 111:10. Para obtener un mayor entendimiento, lea mucho, especialmente en la historia, tratando de aprender las lecciones detrás de las muchas aventuras y desventuras del hombre a través de los siglos. En cualquier situación, trate de ver el panorama general. Relacione la situación con situaciones similares en la vida de otras personas que conoce o sobre las que puede haber leído. No se moleste ni se involucre tanto en el problema inmediato que no se relacione a toda tu vida y tu futuro. Piensa en tu significado de vida en términos del mundo entero y el propósito último de Dios. Un relato divertido pero significativo de cómo Winston Churchill hizo esto se refiere a lo que lo atropelló un taxi en Nueva York en 1931. Confinado en una cama de dolor y apartado de su trabajo durante algún tiempo, fácilmente podía haberse desanimado, o tal vez amargado contra él, Estados Unidos y contra todos los taxistas, etc. En cambio, Churchill fue noticia de primera plana. Luego, se apresuró a hacer una descripción espeluznante del episodio, por lo que él recibió $2,500. Churchill tenía una gran mente sobre lo que podría haber sido considerado una tragedia por un hombre menor, porque poseía el entendimiento de que esto no tiene por qué ser una tragedia en absoluto, a menos que él lo haga así. Use estos ejemplos para obtener comprensión usted mismo. Recuerde siempre el relato de los primeros años del reinado del rey Salomón sobre Israel, mientras aún era obediente a su Dios. Porque debido al espíritu rendido de Salomón, Dios le pidió que nombrara lo que le gustaría y prometió concedérselo. La preocupación de Salomón no era por vanidad.
sino por su asombrosa responsabilidad como rey sobre todo Israel. Entonces Salomón preguntó: Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que pueda discernir entre el bien y el mal. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tan grande? Primera de Reyes 3:9. Esto agradó mucho al Eterno, y así Dios le dio a Salomón un corazón sabio y comprensivo, y riquezas y honor que él no había pedido. Versículos 10 al 12. Además de leer mucho, especialmente las lecciones de historia y las vidas de grandes hombres, trate siempre de ver el panorama general en cualquier situación dada. Ejercite la versión y entrénese para buscar el fin real o el resultado de un problema o un curso de acción. Lea y estudie la Biblia misma para obtener una comprensión real y adquirir el punto de vista de Dios sobre las grandes preguntas y problemas de la vida. Entonces, ore fervientemente al eterno Dios y pídale comprensión recordando con fe el ejemplo de Salomón. 4. Sabiduría e ingenio. Una de las cualidades más importantes de cualquier alto funcionario o líder de los hombres es la sabiduría. Porque aunque un presidente o primer ministro no puede ser un experto en ingeniería petrolera, producción de aviones y misiles y física nuclear, debe tener la sabiduría para tomar decisiones acertadas sobre todos estos asuntos y muchos, muchos más. Salomón escribió: la sabiduría es lo principal. Adquiere pues sabiduría, y sobre todo lo que adquieras adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. La sabiduría, por supuesto, es la facultad de tomar decisiones acertadas. Cualquier persona con gran sabiduría necesariamente necesita poseer al menos un buen grado de comprensión y visión. También tendría que adquirir conocimientos del problema en cuestión e intentar obtener todos los hechos pertinentes. Con los hechos y la comprensión de la historia pasada, las tendencias y las leyes que rigen el tipo de situación que enfrenta, el hombre con sabiduría debe correlacionar todos estos factores y tomar una decisión acertada que sea práctica y que realmente funcione, tanto ahora y en el futuro. Esta es la verdadera sabiduría. Con demasiada frecuencia, las decisiones políticas, las decisiones convenientes, se toman para complacer al público en general en este momento. Sin duda, aquellos que hacen este tipo de juicios se dan cuenta de que habrá doble problema en los próximos años debido a sus decisiones miopes y agradables a la multitud. Pero tal vez al menos parcialmente cegados por las presiones del momento, ellos esperan que sus decisiones sesgadas de alguna manera funcionen bien. Una de las claves de la verdadera sabiduría es la voluntad de aprender de los propios errores. Uno de los hombres más sabios de este siglo, el señor Bernard Baruch, escribió sobre cómo desarrolló sistemáticamente esta práctica. Después de cada empresa importante y particularmente cuando las cosas se habían torcido, me liberaba de Wall Street y me iba a algún lugar tranquilo, lugar donde pudiera revisar lo que había hecho y donde me había equivocado. En esos momentos nunca busqué excusarme, sino que me preocupé únicamente de protegerme contra la repetición del mismo error. ¿Está dispuesto a aprender de sus propios errores? Otro punto de sabiduría es obtener todos los datos pertinentes sobre cualquier problema. Muchos son demasiados perezosos o demasiados vanidosos para hacer esto, sintiendo que pueden tocar de oído y de alguna manera salir adelante. Siendo lo que son los poderes de la intuición humana, esto funcionará parte del tiempo, especialmente cuando uno está en el terreno familiar y la decisión no es de gran importancia y no es un tema volátil o potencialmente peligroso. Pero cuando lo es, ay del hombre que se apresura a tomar decisiones sin haber obtenido los hechos y sin haber obtenido un consejo sabio. Porque la palabra de Dios aclara
donde no hay consejo, el pueblo cae, mas en la multitud de los consejeros hay sabiduría. Proverbios 11:14. Un gran líder suele ser aquel que se rodea de asistentes y asesores de primer nivel, tanto de habilidad como de sabiduría. No buscará insípidos hombres que sí, sino hombres que profundicen en los hechos, posean visión y que de forma independiente den consejos verdaderamente sabios cuando se tome una decisión importante. ¿De dónde viene la sabiduría? El Eterno Dios responde: el temor del Eterno es el principio de la sabiduría y el conocimiento de lo santo, la inteligencia. Proverbios 9:10. Aparte del conocimiento del Creador, la sabiduría profunda y duradera es imposible. En el conocimiento de hacer dinero, estatus social y cosas puramente materiales, Jesús dijo: los hijos de este mundo son, en su generación, más sabios que los hijos de la luz. Lucas 16:8. Pero en las grandes decisiones que involucran el resultado de vidas humanas, naciones y toda la raza humana, solo aquellos que respetan y reverencian profundamente al gran Dios de la creación y entienden su propósito, poseen verdadera sabiduría. Porque el Eterno da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6 y Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que pídale a Dios con fe creyente, sabiduría. Luego estudie la palabra de Dios, especialmente el libro de Proverbios, para ver los ejemplos de sabiduría en la propia revelación de Dios al hombre. Además, lea y estudie las vidas de grandes y exitosos hombres para conocer algunas de las claves de la sabiduría. Porque Dios dice: el que anda con sabios, sabio será. Proverbios 13:20. No todos pueden ser amigos personales y confidentes de hombres como Sir Winston Churchill, pero todos pueden leer los ejemplos de sabiduría de sus vidas y de esta manera caminar con y aprender de estos grandes hombres. Busca aprender no solo sabiduría, sino también ingenios, la capacidad para resolver emergencias, para encontrar alternativas sabias cuando los problemas han trastornado un plan u operación en marcha. Junto con la sabiduría, trate de ejercer el ingenio en su vida diaria, porque crecerá con el uso habitual. Haga todo esto para crecer en sabiduría e ingenio. Luego, cuando surja un problema en particular, siempre asegúrese de obtener todos los hechos pertinentes relacionados con una decisión. A continuación, asegúrese de obtener consejos sabios, no solo de aquellos que necesariamente reflejan sus propias opiniones, sino de otras personas que entienden el tema que le preocupa y que le darán consejos bien considerados de forma independiente. No solo para ser un rey algún día, sino que en nuestra vida cotidiana todos necesitamos más sabiduría e ingenio para ser verdaderamente felices y exitosos. Comience ahora a incorporar estas cualidades vitales en su vida. 5. Fe, esperanza y valor. Un estado de ánimo positivo, junto con la fe y el coraje, es lo que a menudo separa a los hombres de los niños en tiempos de prueba y prueba. Un líder verdaderamente grande debe poseer estas cualidades. Sin embargo, vivimos en una era de compromiso y conveniencia. Vivimos en una época en la que los hombres se quejan y se quejan de los peligros del mundo y tienen miedo de actuar con resolución cuando llega una crisis. Más aún, vivimos en una era en la que los hombres no están seguros de la existencia de Dios. No están seguros de si deben ser completamente leales a su país. No están seguros, de hecho, de nada. Como se dijo anteriormente, demasiados tontos educados se arrastran y gimen por el campo. En esta situación enfermiza, una persona no tiene base para la fe o el coraje. Gracias a Dios entonces,
porque la clase de hombre real que Dios pretende usar para gobernar este mundo está tipificada por el rey David de Israel. Recuerde que incluso antes de convertirse en rey, David ejemplificó la fe y el valor de un alto grado. Cuando era muy joven, fue cuestionado sobre su habilidad para pelear contra el gigante Goliat, observe su respuesta. Tu siervo mató al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. Primera de Samuel 17:36. David había aprendido a tener confianza y coraje, pero también tenía fe en el Dios viviente y su voluntad de intervenir en favor de aquellos que le servían y le obedecían. Cuando el joven David cruzó este valle hacia un gigante experimentado, furioso y maldiciendo de un guerrero, tuvo que tener las agallas crudas para hacer su parte, y tenía que saber que el Dios creador de sus padres intervendría y ayudaría. Los hombres que siempre están temerosos y preocupados no son aptos para ser líderes y reyes, porque serán completamente incapaces de inspirar a otros o de inspirar su respeto. Tendrán miedo de tomar decisiones difíciles, miedo de tomar acciones rápidas cuando sea necesario. Además, su eficacia se ve doblemente afectada, ya que sus miedos y preocupaciones provocarán úlceras, presión arterial alta y tal vez incluso un ataque de corazón o un colapso mental. Fíjese en lo que dice la palabra de Dios. Mas los temerosos e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Así que tenga pensamientos positivos. Prepárese para desarrollar una actitud de coraje y confianza. Prepárese para probar la existencia de Dios vivo y verdadero. Aprenda por qué está aquí, a dónde va y de qué se trata realmente la vida. No sea un cobarde intelectual o espiritual. Tenga una razón para ser, algo por lo que valga la pena vivir. Y si es necesario, algo por lo que valga la pena morir. Preste atención a la instrucción de Dios. El temor del hombre trae lazo, pero el que pone su confianza en el Señor estará a salvo. Proverbios 29:25. Deje de preocuparse tanto por lo que la gente piensa o dice. Busque y obedezca al Dios creador. En todas las cosas pruebe lo que es verdadero y correcto. Luego, con la ayuda de Dios, piense y actúe con valentía y deje que el mundo sepa que está apoyando algo. 6. Disciplina mental y persistencia. Hay muchas personas inteligentes y capaces que parecen tener éxito por un tiempo. Luego, inexplicablemente, de repente se dan por vencidos y renuncian, cuando solo se enfrentan a una prueba menor. O de repente dejan que sus sentimientos y pasiones los dominen y comienzan a desperdiciar su éxito, de corta duración en la búsqueda de la embriaguez, la droga, la conquista sexual o alguna otra debilidad humana. No han aprendido a disciplinarse. En nuestra sociedad, dominada por la psicología permisiva en sus métodos de crianza y procesos educativos, esta falta de autodisciplina se ha convertido en un problema gigante. Con los jóvenes menores de 18 años representando un segmento importante de muchos tipos de delitos, con la embriaguez, la adicción a las drogas y la incidencia de enfermedades venéreas, convirtiéndose en grandes lisiados físicos y mentales en nuestro mundo occidental, necesitamos aprender la importancia vital de autodisciplina. La palabra de Dios dice: mejor es el lento para la ira que el fuerte, y el que dirige su espíritu que el que toma una ciudad. Refiriéndose a la necesidad nacional de autodisciplina, Bernard Baruch, el consejero de los presidentes, escribió: la mayor bendición de nuestra democracia es la libertad, pero en última instancia, nuestra única libertad es la libertad de disciplinarnos a nosotros mismos. Aplique esto a usted mismo.
Desarrolle el hábito de gobernar sus pensamientos y emociones. Disciplínese para levantarse a tiempo en la mañana, llegar al trabajo a tiempo, trabajar duro y crecer en el trabajo. Dirija sus pensamientos hacia canales constructivos. No permite detenerte en sentimientos heridos o lujurias. Protege tu mente a propósito para que estos pensamientos negativos y destructivos ni siquiera encuentren un lugar donde alojarse. Asimismo, evite los ensueños ociosos y sin propósito que suelen engendrar lujurias, vanidades, necedades y son una forma infantil de evasión de la realidad. Entrénate para evitar el desánimo y para terminar cualquier proyecto valioso que hayas comenzado. Dios dice: si desfalleces en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Proverbios 24:10. No seas un renunciante. Entrena y disciplina tu mente y tu cuerpo para seguir hasta el final. Así que disciplina tu mente y tus estados de ánimo. Guarda la puerta de tu mente contra los pensamientos negativos, vanidosos o lujuriosos. No te permitas sentarte y deprimirte, sentir lástima por ti mismo, darte por vencido y renunciar a algo que valga la pena. Más bien, dirige tu mente y tus emociones hacia canales positivos, hacia la productividad y el logro. Tener una actitud de preocupación por los demás, de dar y servir y continuar hasta el final. Entonces será verdaderamente feliz y al menos, en cierto grado, un líder tanto ahora como en su futuro final. 7. Lealtad y servicio. Una de las cualidades más importantes que cualquier nación, grupo u organización busca en sus líderes es la lealtad absoluta. Porque si no se puede confiar completamente en un hombre, entonces todas sus otras buenas cualidades son negadas. Hasta el final de su vida física, Jesucristo fue totalmente leal a Dios el Padre. Incluso hasta la muerte. Él nunca discutió o cuestionó la voluntad de su Padre. Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Lo principal que hizo que Dios le comprendiera a Abraham y sus herederos la posesión final de toda esta tierra fue su completa fidelidad y lealtad a Dios. Cuando Abraham hubo demostrado su voluntad incluso de sacrificar a su propio hijo, su único hijo legítimo, el mismo hijo a través del cual tendría que venir la tremenda promesa de la primogenitura, Dios lo bendijo. Dios dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque tú has hecho esto y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, que bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22, 16, 17. Dios dio esta tremenda bendición porque Abraham fue leal y fiel hasta lo sumo. Note los versículos del 6 al 9 del pasaje bíblico anterior. Aunque Jesús era igual a Dios y había sido Dios mismo, Él se despojó a sí mismo, como debería traducirse el griego original, y tomó sobre sí la forma de un siervo y fue hecho semejante a los hombres. Aunque Jesús había compartido la gloria de Dios, aunque era su voz la que había dicho: hágase la luz, cuando Dios reformó la tierra en el tiempo de Adán, Jesús estaba más que dispuesto a renunciar a eso para poder servir a los humildes seres humanos que Él mismo ayudó a crear. Efesios 3:9. Y usted no solo es leal a Dios, a su familia y a los demás, sino que también se preocupa por ellos. ¿Tiene espíritu de dar, de compartir, de servir? Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Aprenda a dar de usted mismo a los demás, en el servicio, en el calor y el aliento, y en su personalidad total. De esta manera encontrará que lo que Jesucristo dijo que no es solo una idea, sino una ley viva que funciona, porque más bienaventurado es dar que recibir.
Con la práctica diaria del estado de alerta y el discernimiento, con la adquisición de la educación y el conocimiento correctos, el cultivo de la comprensión, la visión y la mente grande, el ejercicio y desarrollo de la sabiduría y el ingenio, la fe y el coraje, la disciplina mental y la persistencia, estará bien en camino a construir la mente de un gran líder, un rey, con las cualidades adicionales de la lealtad total y el espíritu de dar y servicio desinteresado a Dios y al prójimo. Sus horizontes serán aún más amplios. Estará construyendo una mente como Dios, su creador. Estará construyendo un instrumento de servicio, tanto ahora como para siempre. Estará ejercitando 7 claves básicas para construir y dominar lo que sin duda es la cosa física más grande que Dios ha creado, la mente humana. En todo esto estaréis glorificando a vuestro Creador y tendrás una sensación de profunda realización. Ahora depende de usted y haga su parte. Asegúrese de poner en práctica todos los principios dados en esta lectura, que le serán de mucha utilidad para ser un gran líder ahora y en el futuro.